¿Qué tal amigos? Este es Medita Mundo, la videocolumna que compartimos acá en la República. Vamos a hablar ahora, como es obvio, de las protestas que estallaron el domingo pasado en Cuba, que duraron hasta el lunes y que en este momento, si bien han amainado, todavía hay un cierto ambiente de tensión que ha provocado la alarma en la isla y la sorpresa a nivel mundial. ¿Qué es lo que ha pasado? Una marea de personas bastante grande, no solo en La Habana, sino en otras ciudades, ha salido a protestar en gran medida por las consecuencias de la pandemia que no han sido manejadas bien por el Estado cubano. Es cierto que Cuba tiene ya una vacuna que parece eficaz, llamada Abdala, tiene un sistema de salud pública de gran alcance, pero con una serie de precariedades que venían de antes y que durante la pandemia parecen haberse agudizado. Hay más contagios diarios, pasan de 3.000, hay una cantidad de muertos que para ellos es bastante alta en relación con lo que hubo hace algunas semanas, está en más de 50 o 60 por día. Y esto ha hecho que muchas personas se cansen de esta situación porque no hay acceso a algunos medicamentos, no solo a medicamentos relacionados con la COVID, no hay acceso a algunos alimentos, hay falta de libertad política. Esto que comenzó aparentemente con una protesta contra la incapacidad estatal para manejar la pandemia, ha venido de una protesta contra el sistema en su conjunto. Y eso es esperable porque la situación en Cuba hace varios años es una situación difícil, aunque mejoró en relación con el pasado debido a que se abrieron algunas actividades económicas, lo que en Cuba se llama cuentapropismo. No le alcanza a muchas personas para vivir de manera estable o incluso digna porque hay precariedad en algunos sectores de la población y que no son pocos y son los que han salido a protestar. Entonces, ¿se explica esto únicamente por el embargo económico? Hay que señalar que el embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba en el año 1962 es un embargo que causa serias consecuencias en la vida de los cubanos desde hace varios años. Es un embargo injusto, arbitrario, aplastante, que ha sido condenado sistemáticamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, por lo general con votos mayoritarios de los países, porque evidentemente es una arbitrariedad que no tiene justificación alguna, y eso causa, por ejemplo, presiones financieras sobre las empresas que quieren comerciar con Cuba, limita la llegada de una serie de insumos y productos a la isla. Sin embargo, el embargo no explica toda la situación. Hay una serie de errores que ha cometido el Estado cubano en los últimos años, falta de capacidad para recrear el sistema económico, abrirlo un poco más como se ha hecho por ejemplo en China o en Vietnam, ¿no? Es cierto que la amenaza, la presión de Estados Unidos es cercana, pero no ha arriesgado suficiente para que las actividades económicas se dinamicen y no hay libertad política, eso es una evidencia desde hace varios años. Entonces es imposible que en una situación de este tipo la gente no proteste, no se canse del sistema en su conjunto y no únicamente la manera como se está enfrentando la pandemia. Entonces, esta situación hay que entenderla por esos dos lados. El embargo presiona, es arbitrario, es injusto, pero también el gobierno cubano desde hace varios años no tiene suficiente creatividad, imaginación, capacidad, entereza para abrir más el sistema económico y promover otro tipo de situación económica en la isla. Hay que entender además que en todas partes del mundo los ciudadanos tienen derecho a protestar. Si se criminaliza la protesta en el Perú o en otros países, no hay por qué aceptar que se criminalice en Cuba. Y lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. Se está condenando a las personas que han salido a protestar, se les está arrestando, hay un fallecido aceptado por el mismo gobierno cubano. Entonces es una situación bastante compleja en un territorio que ha tenido características históricas porque tuvo importantes logros sociales en materia de educación, incluso en materia de salud, pero que en este momento está con un sistema ya bastante gastado y además carece ahora de una figura histórica como la de Fidel Castro, que era una figura que atemperaba descontentos, como ocurrió en 1994 cuando hubo un maleconazo en contra
de la situación generada por lo que se llamaba el periodo especial, es decir, el periodo en que entró Cuba luego que la Unión Soviética le quitó el apoyo, pero eso no es similar al que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido ahora es una protesta más grande, no solo en La Habana, en varias ciudades, y parece poco viable desde el gobierno cubano simplemente atribuir esto a una presión norteamericana, a elementos contrarrevolucionarios, porque evidentemente hay mucha gente que está cansada. Creo que hay que esperar que el gobierno cubano recapacite, dialogue con los manifestantes y cambie algunas cosas, o bastantes cosas, porque no puede ser que la situación siga igual luego de estas protestas que han sido históricas y que están expresando un sentimiento legítimo de muchas personas que creen que esta situación ya debe cambiar y no se debe congelar en el tiempo, como se ha congelado en el tiempo el pensamiento de muchas personas de derecha o izquierda para entender este fenómeno. Este ha sido una emisión más de Meditamundo. Nos vemos pronto en una nueva videocolumna. Hasta pronto.